Hola queridos amigos, queridos jóvenes. Vamos a hablar hoy de otro tema freudiano, la equivocación a la hora de leer o la equivocación a la hora de escribir. Son dos temas que a Freud le preocupaban mucho desde niño, porque él era un gran lector, era un gran estudioso y era también un gran escritor. Algunos dicen que no le dieron el premio Nobel por sus ideas, pero que se lo merecía por la manera en que escribía. Dicho sea de paso, Freud lo que quería hacer era, primero, curador de un museo, curador de artes, y si no podía, ser escritor, ser literato, como Tolstoy, Dostoyevsky, Shakespeare, que eran los que admiraba, pero como tenía que comer, sus padres le aconsejaron que mejor se hiciera médico, pese al desprecio que los médicos en la Viena de su época, sobre todo si eran judíos, tenían. Errores, entonces, equivocaciones, mejor, equivocaciones en la lectura. Cuando estamos leyendo algo, dice Freud, llega el momento en que uno se siente lleno de agrado por lo que está leyendo. O llega el momento en que estima que lo que está leyendo no es de su agrado. Y entonces se reprime lo que se está leyendo. Y sucede entonces también la posibilidad de que no se reprima lo que se está leyendo, la persona sigue leyendo, pero podría suceder que ya no lea lo que dice el libro, lo que dice la revista, lo que dice el artículo, sino que crea que el libro dice lo que él quiere que dice, que él quiere que diga. Entonces una cosa es reprimir por desagrado lo que estoy leyendo. No me gusta, ni me acuerdo, ni me interesa. Otra es que leyendo yo interprete lo que el texto no dice, pero que a mí me gustaría que dijera. Ambas cosas lo que demuestran es una perturbación a la hora de leer. La persona no quiere realmente conocer lo que está leyendo. O sea, esta persona se está traicionando. No tiene un espíritu científico. No tiene un espíritu ávido de conocimiento. No. Lo que quiere es sentir una satisfacción de agrado con él. Y su agrado es llevarle la contraria al libro. Su agrado es leer o creer que lee lo que él quiere leer. Entonces lo que descubre esta serie de errores, de equivocaciones, es que realmente nuestros deseos son deseos interesados. El que lee algo es porque tiene un interés en lo que lee. Y que hay intentos de deseos que son frustrados. Y que por eso se descubren a la medida en que vamos descubriendo lectores. Un lector que va cambiando lo que está leyendo es un lector que está evidenciando frustraciones en sus deseos. Y podría darse algo más, dice Freud. En la medida en que está consumiendo más cantidad de textos, más frustrado se siente y más resistencia opone a la lectura. ¿Por qué? Porque está motivado por la evitación del dolor. Porque cada vez que lee y descubre el dolor. Entonces es una defensa del lector equivocarse a la hora de estar leyendo lo que dice o cree estar leyendo. Y cuando alguien le corrige, dice Freud, al lector, es en una escuela, ¿no? Colegio, que alguien le hace ver al lector que está equivocada, que esa no es su lectura, entonces esa noticia duele. Y el profesor, el corrector, el evaluador, se convierte en un enemigo. Y lo que se desea es no volver a tener contacto con las lecturas, ni con los maestros, ni con el conocimiento.
el reflejo de un rechazo a las lecturas, al conocimiento, a los libros, el rechazo también a ese dolor que se experimentó una vez que la persona recibió una instrucción, una corrección, la calificación de una evaluación. Otra forma de equivocarse es a la hora de escribir. Una de las tendencias más sencillas y más frecuentes, dice Freud, es la de olvidar el propio nombre. Estando en un examen, firmando un documento, equivocamos y ponemos otra cosa. En lugar de poner el nombre, firmamos. O en lugar de firmar, ponemos el nombre. O ponemos el nombre sobre la fecha. Desfiguramos la presencia, la personalidad de un hombre. Es lo más fácil. Y muchas veces esto se hace de una manera continua, reiterada. La primera vez en que se sacó el documento de identidad. Y la segunda también. Y la tercera también. La primera vez que se firmó el parte. Y la segunda también. Y la tercera también. Hay errores que se reiteran. El reconocimiento de ese tipo de exámenes, que en la universidad de una escuela específica tienen un formato. Y cada vez que hago el examen veo ese formato y me lleno de sentimientos de frustración interior y se me olvida dónde iba cada cosa. Aunque ahí viene, se me olvida y donde debía poner el año puse mi nombre y donde debía poner la fecha puse otra cosa. Frustraciones, desapegos con la realidad, desfiguraciones que reflejan la desfiguración de la sensación interior rota que llevamos por dentro. Y entonces estas escrituras, dice Freud, tienen que ser analizadas desde su origen. Son reiteradas, se manifiestan en ciertos momentos, se asocian con ciertas circunstancias. Quiere decir que revelan una neurosis obsesiva, por ejemplo. O se manifiestan en situaciones de mucho estrés, de mucha ansiedad, una neurosis de angustia. Siempre se pueden catalogar al lado de neurosis específicas. Hay situaciones en que es más grave esta equivocación de escritura. Por ejemplo, en situaciones como el ejercicio de una profesión. El médico está haciendo su prospecto, está terminando su historia clínica, está haciendo su receta y se equivoca. Es un error profesional. No escribió bien el síntoma, uno de los síntomas. No escribió bien la cantidad de dinero, la cantidad de la prescripción de la dosis. Lo que hay que asociar a todo esto, igual que a todo error de escritura, es cómo se manifiesta, en qué circunstancias, y darse cuenta que esto no es inofensivo. Está determinando algo, está indicando algo de el comportamiento vital, del comportamiento psíquico, de la vida psíquica de ese paciente. Hay otra serie de equivocaciones de escritura que no la sufren todas las personas, aunque la pueden sufrir cuando ellos escriben una carta, un documento, una respuesta. Pero ¿qué sucede por lo general cuando se edita un libro? Y son las erratas. Las equivocaciones de escritura de las erratas tienen un sentido que hay que precisar. Por ejemplo, las erratas que se publicaron a lo largo de todas las obras de Freud, sobre todo en la primera edición de la Gesammelte Werke, en, antes de los años 1930, estaban pobladas de ratas.
Era una pena, eran muy caras, muy poca gente las compraba, alemán, y además de eso, estaban pobladas de ratas. ¿Qué refleja una errata? ¿Qué refleja un error de imprenta? Dice Freud. Refleja dos cosas. Uno, lo más elemental de todo. La letra del escritor no se entiende. Dos, y es lo grave, el impresor saca todo su inconsciente y lee lo que él quiere leer, no lo que el escritor había escrito. Algo parecido ocurrió en la primera edición de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, España, en Montserrat, y algo muy parecido también ocurrió en ediciones sucesivas del Quijote. Y debo decir, ocurrió similarmente hasta 2004 en las obras completas y parciales de Ortega y Gasset. Pero no es posible que un solo tomo de Ortega y Gasset tenga 1110 erratas. Un solo tomo. Son 12 en la primera edición, las primeras ediciones. 12 tomos, tantas cantidades de erratas. Por la prisa, porque el impresor leyó lo primero que pudo leer, lo primero que pudo entender, por tantas cosas. Pero ahí se refleja que había un conflicto interno. Eso es lo que dice Freud. Estudiemos los síntomas del impresor. Estudiemos las circunstancias en que se dio esa impresión. Reconozcamos que no son inofensivas esas equivocaciones escritas. Reflejan frustraciones ubicadas en un lugar. Reflejan incluso victorias. Las equivocaciones de escritura pueden reflejar una victoria, una sensación de triunfo. Por estar tan emocionados, entonces no firmamos el documento. Entonces eso se convirtió en un anónimo. Y al final tenemos que escribir en el sobre, perdona que no haya firmado, fui yo. Pueden evidenciar un acto de auxilio, esas equivocaciones. Si estamos muriendo desangrados y dejando el mensaje final para detectar, para delatar quién fue el asesino, entonces nada más ponemos J, R, F, las iniciales del homicida. Pero fallamos por una R, no era R, era S. Pegamos por el alfabeto NRS y nos fallamos una palabra, una letra. Y dice Freud, también evidencia el error de escritura, una cosa muy sencilla, y es que a veces, cuando damos muchas explicaciones, nos enredamos. Y refleja también, y eso sucede en las cartas, dice Freud, que muchas veces el pensamiento vive vagabundeando, dando circunlogios por todas partes, ¿verdad? Dando vueltas centrípetas por todas partes, de aquí para allá, de allá para acá, y no se ubica en un tema. Entonces refleja el estado psíquico de las personas que en ese momento estaban escribiendo. No es algo accidental, no es algo que se puede considerar como de poca importancia, sino que refleja un contenido específico que estaba latente, que se hizo manifiesto y que viene desde el interior de la personalidad. Muchísimas gracias por su atención y espero haberles aclarado este tema que puede ser muy sencillo, pero también que evidencia lo que es mucha problemática al interno de la atención de la vida psíquica. Muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima.